Hola a todos, les saluda Okan Nani. Hoy hablándoles de la coronación espiritual o coronación de Egun, muerto. Y recordándoles que hay muchas coronaciones espirituales en todas las diversas religiones espirituales que existen. Hay un culto llamado de esta misma manera, pero no quiere decir por ello que su culto se realice de la misma manera. No, cada religión tiene su forma, su culto secreto, para realizar una coronación espiritual. Por eso, como siempre les digo, no digamos a las personas que sus ceremonias están mal hechas, porque somos nosotros los equivocados, somos nosotros los que estamos en error, y no esas personas que están contentas con sus ceremonias y llegan donde un desinformado, a preguntarle algo y el desinformado, le dice es que esa coronación espiritual no es así, está mal hecha, no. Ay, el que está mal hecho, eres tú que dices eso, y te estás tirando una vida diciéndole cosas que no son. Por eso les pido que por favor estudiemos antes de hablar o señalar para que así peleemos con bases, con fundamentos. Bueno, después de haber dicho esto, aclaro también que la coronación espiritual o la coronación de Egun no es lo mismo que el palo mayombe, son dos cultos totalmente diferentes, que la gente desinformada confunde mucho, y dicen que Egun no va en una vasija sino en un caldero de palo. Esto es erróneo puesto que son dos cultos diferentes. Ahora no por ello estoy diciendo que no vayan de la mano, quiero hacer un entre paréntesis, para enseñarles que en la religión que sea, en el culto que sea, el muerto es el principio de todo y sin muerto no hay nada. Por eso mismo en todas las religiones hay un culto llamado misa de coronación espiritual, porque sin muerto no hay nada. Esto quiere decir que los muertos son los más importantes, y lo más importante dentro de la vida de cualquier religioso, inclusive de los babalawos, si estos que tanto nos pelean y critican, porque sin un buen muerto no hay un buen babalawo. Aclarado esto, continúo diciendo que la coronación de Egun va de la mano con todas las demás ceremonias, que si eres un excelente espírita y tienes tu Egun coronado, y muy bien desarrollado, esto te va a ayudar mucho en el palo y te va a dar más fuerza. Claro que sí. Te dará más fuerza, te ayudará mucho más, pero no confundamos, son dos cosas muy diferentes. Sin muerto no hay santo. Para poder hacerte santo tienes primero que estar coronado con tu muerto, porque el muerto es primero ante cualquier oculto, ¿vale? Pero no confundamos, según es según, santo es santo, palo mayombe es palo mayombe. Aclarado esto, paso a hablarles de qué es la misa espiritual o coronación de Egun. La coronación espiritual. La coronación espiritual se obtiene mediante una misa espiritual donde el iniciado conoce el nombre de su cuadro espiritual y guías protectores de diferentes líneas espirituales. Esta ceremonia se realiza por medium y espiritistas que ya hayan sido coronado con su cuadro espiritual. La coronación espiritual se realiza después de varias investigaciones, es decir, varias misas de investigación después de dar la bóveda al iniciado o iniciada. Y este debe seguir los siguientes pasos que el espiritista le digan para atender a su cuadro espiritual. Tras estos pasos, la coronación espiritual sirve para asentar a su cuadro espiritual, para así al iniciado o iniciada tenga más firmeza y asentamiento con sus guías protectores. Claro está que hay coronaciones de Egun que se realizan y con una sola misa basta para coronar Egun. En la ceremonia de la coronación o de la misa espiritual, quien se está iniciando conoce el nombre, las características y las preferencias de los guías espirituales que bajen en dicho acto, de lo cual tomará nota y guardará. Esa información siempre le será útil y es secreta, nadie la debe saber excepto quien le ha coronado, porque es una cuestión de seguridad personal. Así como agregar a su cuadro espiritual representaciones mediante fotografías, muñecos u otras cosas. Coronarse con los guías espirituales aporta protección personal y es una ayuda importante para enfrentar la vida, y es complemento del palo monte y otras religiones. Como ya lo dije anteriormente, coronar al muerto es una costumbre justificada en nuestra religión. Es un paso indispensable y aconsejable antes de coronar el santo. Cuando somos espiritistas y mediums probados, con mayor razón debemos hacerlo. Aunque usted no sea medium, y aunque no baje muerto, ni lo oiga, ni lo sienta, si va a ser santo, debe de coronarse el muerto.
En mi casa es costumbre, al ir desarrollando la espiritualidad de mis ahijados, coronarle el muerto, es un respeto y un asiento, para el muerto y la persona. Lo ideal es que en esa misa de coronación se reúnan muerteras, experimentados, ya que la unión de estos cantando y rezando, hacen posible con más facilidad al hacer el llamado a los guías espirituales, que se hagan presentes en la persona, y así, estar seguros de que la coronación se dé como debe de ser. Coronar el muerto, es darle posición al guía principal, rendirle el respeto de su presencia en la vida de la persona, y asegurar una vez más nuestro concepto religioso o principio, que sin muerto no hay santo. Se utiliza una sábana o toalla blanca, y se hace una corona de flores normalmente blanca y puede suceder por ejemplo, como se le comunica al muerto que su materia que administra, o caballo, o banco, o la persona que le sirve de medium, va a dar el paso de coronarse ocha, el muerto hable y diga, que debe hacerse algo en especial, por ejemplo un cajón al muerto, es decir a él mismo antes de hacerse el santo, o cualesquiera otra petición. Son bonitas estas reuniones, tranquilas, muy emotivas. Aburres, es importante coronar el muerto, como secreto espiritual de nuestra fe, en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Para coronar el muerto hace falta que la persona tenga un cuadro espiritual definido y se entienda con claridad quién es su guía espiritual principal. Que éste diga su nombre, por lo menos a su caballo, medium, canalizador, banco, etc. Para ello esta persona debe de haber pasado por un proceso de desarrollo espiritual, que no siempre dependerá de sus mayores, ya que me he sorprendido en mi experiencia, de que gente que no ha asistido a muchas misas espirituales y llega a mi casa de religión, en casi nada de tiempo, establece una conexión real y profunda con sus guías, y en las misas muestra irrefutablemente, que está comunicado con su guía espiritual, y este, se presenta para ser coronado. La coronación del muerto le da al cuadro espiritual una base de fundamento y acrecenta el desarrollo del medium, proyectándose firmemente en su espiritualidad. En la misa de coronación, rito que cambiará en detalles, pero que básicamente se realiza con un paño blanco y una corona de flores, en esa misa, deben de haber espiritistas desarrollados y con conocimientos profundos, para que al coronar el muerto no se cometan errores. Un paso antes de hacer el santo, deberá ser coronar el muerto, ya que después de la corona del santo no va ninguna otra corona, más, sin embargo recordemos que sin muerto no hay santo. Cuando naces, en la religión católica, nos enseñaron, que Dios designa un bello ángel de alas, para que nos cuide y vigile. Acá en nuestra religión, cuando nacemos, Olofi, Dios, envía un ser ascendido, un espíritu puro, quien fue nacido y luego muerto, para que nos acompañe en nuestra vida. Este muerto espíritu, se acompaña de otros espíritus como él, y desde ese momento es nuestro guía espiritual. Olofi le asigna una misión la cual cumplirá a lo largo y ancho de nuestra vida. La primera es cuidarnos, guiarnos y protegernos. La otra será, si Olofi lo decide así, ayudar a través de nosotros a otros seres humanos, lo que puede ser solo en nuestro círculo familiar, o atender a gentes en toda la expresión de nuestra religión. Adicional a esto, Olofi le otorga a quien él decida, el don de la mediunidad, lo que le permite al muerto comunicarse con otras gentes a través de nosotros. Desde que nacemos y en el transcurrir de nuestra vida, a nuestro cordón espiritual se van agregando otros espíritus, por muchos motivos y razones, pero en nuestro cordón espiritual, debo aclarar, desde que nacemos, igual estarán, nuestros antepasados familiares, de generaciones de mucho tiempo atrás, conocidos y no conocidos por nosotros. Es así como llegado el momento, nuestro muerto nos conduce a una casa de religión y allí, desarrollamos, nuestra espiritualidad, con los dones dados en nuestro nacimiento. Como dije arriba, a lo largo de nuestra vida, se van sumando otros muertos, los cuales se unen por lazos de amistad, amor, sangre, etc., y van conformando y aumentando nuestro cordón espiritual. De pronto, si es nuestro camino, tarde o temprano en nuestra vida, descubrimos bajo rituales, si es en esta fe, del espiritismo cubano, a nuestro guía espiritual principal, y es cuando entonces, se le hace coronación de Egún. Un amigo que se accidentó, un hijo o hermano, o tío o vecino muerto puede agregarse a nuestro cuadro espiritual o cordón espiritual.
Definitivamente sí, pero no será nuestro guía principal, y es nuestra costumbre en este espiritismo, hacérsele la incorporación a nuestro cordón, como debe de ser, lo que es el ritual de 9 días. Está escrito aquí, cómo incorporamos un espíritu a nuestro cuadro espiritual. Que en otro video les estaré enseñando cómo hacerlo. Ahora los guías espirituales que se coronan, o están en nuestro cuadro espiritual como anteriormente lo dije, son personas que fueron reales de carne y hueso, por eso es una gran mentira que en nuestro cuadro espiritual, pueden haber hadas, gnomos, duendes, elfos, o centauros ya que estas espiritualidades son mitológicas o sea un invento de la mente humana. En muchas religiones como la chamana se adoran estas espiritualidades, pero porque viven dentro de la madre naturaleza o sea no pueden vivir ni estar en nuestro cuadro espiritual así que, por favor entiendan no se dejen engañar. Creo que he sido lo más claro posible, espero contribuir a informar para que no anden ignorantes de este tema, ya que sin el muerto no hay nada abures. Bueno, esto es todo por ahora, espero les haya quedado claro que es una coronación espiritual a lo Yoruba, y esperen mis otros videos de las otras formas de coronación espiritual, y si la tuya no está entre estas entonces ahora sí duda de tus cosas mientras tanto no juzguemos todo está a su juicio feliz día, y que Olofi los bendiga nos vemos.